conversación y panorámica. Esto es Combinación Línea 1. Son las 8 de la mañana con 33 minutos y comenzamos a analizar los resultados de las elecciones en el Reino Unido, donde han ocurrido cosas que se preveían en las encuestas, pero que ha tenido una magnitud histórica, que es la derrota del Partido Conservador, que no hace más allá de 2 años y medio, 3 años, había tenido uno de los triunfos más aplastantes. ¿Qué ha pasado? Que se desplomó el Partido Conservador de esta manera y cómo los laboristas que parecían desplomados para largo, de pronto, en 2 o 3 años, vuelven en gloria y majestad como nunca antes. De todo ello vamos a conversar con los que saben, por supuesto. Guido Larsson, analista internacional, académico de la Facultad de Ciencia Política, de Gobierno, de la Universidad del Desarrollo y que va a colaborar con nosotros conversando. Profesor, muy buenos días. Buenos días, Alejandro. Muchas gracias por la invitación. Profesor Guido Larsson, el resultado se preveía en las encuestas, pero hace no más de 3 años los conservadores habían obtenido un triunfo arrollador, y tanto que el líder del Partido Laborista desapareció de escena. ¿Cómo se desplomó tanto rápido esto? Yo haría varios comentarios. Uno es de carácter puramente técnico, de tipo electoral. Es importante entender que el sistema electoral británico premia a quien llegue en primer lugar en cada circunscripción, independientemente de la distancia que haya con el segundo o con el tercero. Y eso se traduce en que quien obtiene el triunfo no necesariamente obtiene la mayoría absoluta. Si uno toma la totalidad de personas que votan en Gran Bretaña, el Partido Laborista obtiene 1/3 de esos votos. Eso significa que hay 2/3 de partidos y de personas que no votaron por el Partido Laborista. Entonces creo yo que ese es un elemento significativo para matizar los resultados, en términos de que es cierto de que es una derrota política muy profunda al Partido Conservador. Es cierto también de que la distancia que van a tener en el Parlamento es muy importante, pero no es cierto de que eso se traduzca en que la ciudadanía británica en masa esté votando por el Partido Laborista, sino que hay 33% que ha votado por el Partido Laborista, completamente correcto, pero luego eso se distribuye en una votación de algo así como el 23% por los conservadores, 14% por el Partido Populista de derecha liderado por Nigel Farage, y el otro por los liberaldemócratas y por los verdes. Entonces creo que desde el punto de vista del electorado es más matizado el resultado que desde el punto de vista de la composición política que tiene el Parlamento. Ahora, esta derrota política en todo caso tiene origen de ese triunfo tan arrollador que tuvieron los conservadores hace 3 años frente a un laborismo que se veía en declinación casi irreversible. Por ahí se decía que antes de 10 años ninguna posibilidad de ganar, y resulta que se levantan de todas maneras con un triunfo electoral. ¿Por qué se produjo el desplome? Sí, yo creo que han ocurrido varias cosas. Lo primero es que creo que el electorado capta un cierto desorden por parte del Partido Conservador, particularmente desde el punto de vista de la gestión. En 14 años pasamos de David Cameron a Boris Johnson, a Theresa May, a Liz Truss, y creo que esa rotación significativa manifiesta un problema desde el punto de vista de lo que transmite el partido para gobernar el país. Si a eso uno le suma el hecho de que tanto Boris Johnson como Liz Truss fueron finalmente descubiertos en escándalo, Boris Johnson celebrando fiestas privadas en pleno COVID y Liz Truss proponiendo un plan económico donde los mercados reaccionan casi como una hecatombe de carácter económica, creo que eso manifiesta un error tal vez en la lectura política que realiza el partido. Y a eso se suma un par de cosas adicionales que creo que son importantes también. Número uno, el Partido Conservador promete al electorado que saliendo de la Unión Europea las cosas iban a mejorar en Gran Bretaña. Y resulta que ocurrió lo contrario, las cosas no mejoraron en Gran Bretaña. Cuestiones como la inflación y el costo de la vida se mantuvieron al alza. El colapso del sistema de salud está a vista de todo el mundo. Una de las grandes promesas, que era la inmigración ilegal que podía ser controlada saliendo de Gran Bretaña de la Unión Europea, finalmente no se controló. Y creo que todo eso finalmente suma al hecho de que el elector busque un cambio de orden político, de orientación, y me parece a mí que ahí el discurso Keir Starmer, que también es importante porque Jeremy Corbyn
era más bien extravagante, el antiguo líder del Partido Laborista era extravagante, es cierto que tenía mucho carisma, pero también presentaba un proyecto político que muchos calificaban como revolucionario. Muy Y Starmer izquierda más lo bien consideraban. muy de izquierda, así es. Entonces Starmer, en cambio, se mueve más bien hacia el centro. No es que se mimetice completamente con el Partido Conservador, pero sí toma algunos de los repertorios temáticos del propio partido, particularmente el tema de la inmigración, que es importante al menos para algunos votantes. Y creo que eso da un vuelco en un contexto, por lo demás, donde Gran Bretaña es una democracia consolidada, es una democracia que está acostumbrada a las alternancias en el poder, y por ende tampoco es tan extraño de que después de tanto tiempo el Partido Conservador, una vez más el Partido Laborista obtenga el poder. Ahora, en este escenario de cambio, hablemos un poco del Brexit. ¿Hasta qué punto los británicos están conscientes de que salirse del Brexit en un mundo globalizado fue un error? ¿O no lo asumen? Bueno, yo creo que hay 12 explicaciones posibles. Una, como tú bien lo debes saber, el mundo también está operando no solamente en base a datos objetivos o empíricos, sino en base a narrativa. Y hasta el día de hoy hay una porción al menos de la población británica que no cree realmente lo que han mostrado las cifras, que han mostrado desaceleración económica, que han mostrado incremento en el costo de la vida, que han mostrado incremento en el costo de las importaciones, lo que a su vez también se traduce en una presión inflacionaria de bienes y servicios, sino que más bien en torno a lo que algunos políticos mencionan relativo a la pertenencia a la Unión Europea. Acá yo no estoy culpando particularmente al Partido Conservador, estoy culpando más bien a políticos outsiders, sobre todo el populismo de derecha que representa Nigel Farage, donde dice, no, esto es en realidad una especie de efecto de la mala gestión que tiene el Partido Conservador, pero que hay que insistir con la salida de la Unión Europea. Pero luego viene obviamente el dato empírico, el dato técnico, el carácter objetivo que tienen los datos, y que yo creo que desde el punto de vista, al menos de lo que fue el efecto económico, efectivamente creo que Gran Bretaña pagó un costo saliéndose de la Unión Europea. A eso se suman externalidades tal vez de carácter internacional. Yo leí ayer a Alex Younger, que fue exdirector del MI6, que es el equivalente de la CIA, pero a nivel de Gran Bretaña, y que decía que, bueno, Brexit finalmente fue un regalo, una bandeja de plata para China y para la Federación Rusa, que con eso ve entonces a una Gran Bretaña disminuida, a una Gran Bretaña sin la incidencia que tenía en el pasado, una Gran Bretaña desconectada finalmente de los elementos que están en el continente, y una Gran Bretaña que finalmente no tiene el poder y la capacidad finalmente de incidencia en los asuntos mundiales. Entonces, creo que desde el punto de vista del efecto político, la salida de Brexit sigue siendo interpretada por parte del electorado como un éxito, pero que ha estado envuelta, si se quiere, en toda una serie de mitificación ligada más bien a narrativa política antes que datos objetivos. Ahora, en ese contexto, el triunfo de los laboristas, ¿qué significa? Porque se habla del cambio, pero por lo que critican en su propio sector, no hay una propuesta de parte del nuevo primer ministro, que entre paréntesis ya el rey Carlos III lo nombró primer ministro a Keir Starmer. Ya es el primer ministro nombrado por el rey, siguiendo el procedimiento que gana el que representa la mayoría parlamentaria. En este escenario, ¿qué representa realmente el laborismo? ¿Qué es el cambio que dicen que van a impulsar? Dicen que ya la ciudadanía está preparada para el cambio, pero todos dicen ¿cuál cambio? Bueno, y el énfasis yo creo que ha estado dado en cuatro cosas. Número uno, Starmer y el partido han prometido una reconfiguración y reforma profunda del sistema de salud que ha sido muy criticado durante el último tiempo en largas filas de espera. Hay déficit también de enfermeras y de doctores, también de odontólogos. Y al menos la propuesta, la ruta de mapa, el horizonte que va a tener hacia el futuro, es integrar mayor cantidad de profesionales al área de la salud y darle más recursos. Obviamente, cuando se habla de más recursos, también se habla de, bueno, de dónde salen este tipo de recursos. Y Starmer ahí ha dado dos alternativas. Una es una reforma al sistema impositivo británico. Pretenden tener para gasto algo así como 8.300 millones de libras esterlinas, con algunas reformas impositivas y también con mejora del sistema de captación de recursos
tratando de evitar fuga de capitales por un lado y también empresas que tienen, como se dice, tienen domicilio en otro tipo de países. Dado que tiene una mayoría absoluta ahora en el Parlamento, pareciera ser posible de que eso Starmer lo va a lograr, tratando además calmar a los mercados, porque una de las cosas que ocurrió durante la campaña es que el laborismo minimizó y aminoró los objetivos de reforma tributaria que tenían al inicio, y ahora la reforma tributaria es menos ambiciosa de lo que se pensaba. Eso número uno. Número dos, pretenden hacer una reforma también muy importante en el sistema de planificación de viviendas en Gran Bretaña para también aminorar las presiones inflacionarias, sobre todo el costo de la vivienda en Reino Unido, dando entonces espacio para crecimiento en zonas que hoy día no se encuentran urbanizadas. Número tres, van a acoger el tema migratorio, dicen que van a levantar un centro de comando para la migración ilegal y que van a más aún, van a tratar a aquellos que realizan servicios y de tránsito de personas como si fuesen terroristas. Y número cuatro, van a tratar de aminorar la deuda pública que está completamente disparada por parte del Reino Unido para que los costos finalmente de crédito también sean más bajos. Ahora, si todo eso finalmente queda en letra o queda en palabra, bueno, todo eso está por verse, pero al menos esa es la ruta. Es una ruta que desde el punto de vista al menos de la excitación política no tiene tanto, es una ruta más bien fome, porque estamos hablando de reforma en la planificación, reforma a cuestiones como la salud, pero al menos cree Starmer que en un plazo de 10 años la situación va a tender a la estabilidad y va a entregarle mayor bienestar al ciudadano británico promedio. ¿Tendrá, profesor Larsson, esta votación algún impacto en el cuadro europeo? Una Europa que se ve un poco desorientada en un momento crítico, en su rivalidad con Asia, en su protagonismo en el orden mundial, una sensación de desorden europeo. Bueno, mi impresión es que al menos van a haber esfuerzos por intentar ganar una posición en Europa que se perdió. No han sido del todo claros los laboristas si van a querer intentar volver a la Unión Europea, pero es al menos una de las hipótesis que se manejan. Pero lo cierto es que hay que aceptar la realidad. La realidad es que, aun si ese es el objetivo, es un objetivo de mediano y largo plazo. Creo que Starmer va a enfocarse en cuestiones de orden doméstica. Es también cierto de que ha manifestado voluntad de seguir, por ejemplo, apoyando a Ucrania en su guerra con la Federación Rusa, pero creo que se van a ser pasos menores en comparación con los cambios que él pretende llevar a cabo a nivel local. Eso quiere decir de que desde el punto de vista estratégico y geopolítico, el Reino Unido va a seguir estando relativamente aislado de lo que está ocurriendo en el continente. Su influencia va a seguir siendo relativamente menor, pero al menos se señaliza una voluntad para modificar ese escenario con el laborismo en el poder. Muchas gracias, profesor Larsson. Muchas gracias a ustedes, que tengan una buena jornada. Guido Larsson, él es cientista político, también es licenciado en filosofía, magíster en ciencias políticas y relaciones internacionales, académico de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. Conversación y panorámica. Esto es Combinación Línea 1.